Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo de parte de Dios para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso jueves eucarístico, 22 del mes de septiembre, está tomado de San Lucas en su capítulo 9, versículos del 7 al 9. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice, en aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de todo lo sucedido con Jesús y estaba desconcertado, porque unos decían que era Juan Bautista resucitado de entre los muertos, otros que era Elías aparecido, otros que había surgido un profeta de los antiguos. Herodes entonces comentaba, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién será este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea Dios. Y podemos ver a través de este bello Evangelio, en este hermoso jueves eucarístico, cómo el evangelista San Lucas nos presenta cómo el Creador, cómo nuestro Padre Celestial nos invita de una manera muy especial a cada uno de nosotros, bendito Dios, a conocer a Jesús, a conocer al Mesías, a conocer a aquel que es el camino, la verdad y la vida, bendito sea Dios. ¿De qué manera? A través de un encuentro personal con Él por medio a su santa y única iglesia, hermanos y hermanas, donde lo tenemos presente, vivo y real en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Dios. Así es, hermanos y hermanas. El Señor quiere que tú y yo podamos conocerle. El Señor quiere que tú y yo podamos empaparnos de su gracia, de su poder, de su fuerza, que habita entre nosotros. Bendito sea Dios. Como bien lo dice el profeta Isaías, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, bendito sea el Señor. Y es precisamente a quien tenemos entre nosotros la presencia gloriosa de Dios a través de su Hijo Jesucristo, como el banquete de vida y vida eterna, bendito Dios. Ahora bien, es importante entender que si Jesús se ha quedado como el banquete de vida eterna, es para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos empaparnos de su gloria y podamos de esa misma manera también alimentar nuestra alma, bendito sea el Señor. Porque es precisamente la Eucaristía que nos permite conocer a Jesús y de esa misma manera también nos une a Él para que nosotros podamos entonces ser un solo pueblo con un solo pastor verdadero que se llama Cristo Jesús. Y bien lo viene a decir San Juan en su capítulo 6, versículo 55, donde dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive por mí y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Jesús, hermanos y hermanas? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bendito sea el Señor. Quien come mi carne, o sea, quien se alimenta de la Eucaristía, dice Jesús, permanece en mí y yo permanezco en él, bendito Dios. Y de la misma manera que el Padre habita en mí y yo vivo por el Padre, quien coma de mi cuerpo, quien beba de mi sangre, vivirá por mí. Bendito sea el Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos permanecer unidos a Él, que nosotros podamos permanecer en esa iglesia santa, donde Él manifiesta y despliega todas sus gracias. Bendito sea el Señor. Y es precisamente por esa razón que podemos ver a San Pablo insistentemente diciéndonos lo mismo.
insistiéndolo en permanecer unido, en permanecer en la unidad, porque eso es lo que verdaderamente nos da vida, nos da la esperanza y la fuerza para poder conocer más y más de la presencia gloriosa de Dios. Es por esa razón que en Efesios 4:4 dice San Pablo lo siguiente: por tal razón permanezcan unidos como un solo rebaño, porque ustedes son un solo cuerpo, a través de un mismo espíritu, como una es la esperanza a la que hemos sido llamados, uno solo es el Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está en todo y lo abarca todo. Bendito sea el Señor. Podemos ver cómo San Pablo nos insiste y nos habla de la unidad, que es importante permanecer unido a través de un mismo espíritu, una misma fe, un solo cuerpo, o sea, una misma iglesia. Una misma fe, escucha bien, hermanos y hermanas. No podemos permitir que nadie nos venga a predicar un evangelio distinto, un evangelio diferente. Estamos llamados a permanecer unidos a Cristo a través de una misma fe, de un mismo cuerpo glorioso del Señor. ¿Todo esto para qué? Bien lo dice San Pablo en su versículo 14, para evitar así ser arrastrado como niño zarandeado por cualquier viento de doctrina. Bendito Dios, con personas expertas en el arte de engañar, con la intención de destruir, dividir el rebaño. Hermanos y hermanas, el Señor dice que debemos permanecer unidos a Él a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de su iglesia, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un solo bautismo, para evitar dividirnos, para evitar ser confundidos, para evitar ser engañados por Satanás, que se hace servidor, que se hace servir a través de muchos falsos pastores que llevan a cabo su obra maligna. Bendito Dios. Y es por esa razón que también San Pablo le escribe a los Gálatas y le dice lo siguiente, allá en su capítulo 1, versículo 6, y le dice: me maravilla que tan pronto hayan dejado al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos lo están turbando para destruir la buena noticia de Cristo. Escucha bien, hermanos y hermanas. Y continúa San Pablo diciendo en el versículo 8, pero si nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio diferente del que ya le hemos anunciado nosotros, maldito sea. Escucha bien lo que dice San Pablo. Dice San Pablo, si uno de nosotros o un ángel del cielo bajase a predicarle un evangelio diferente a ustedes del que ya recibieron, maldito sea. Podemos ver lo delicado que es llevar un evangelio a mi manera, llevar un evangelio light, un evangelio suave. No, hermano, debemos tener mucho cuidado con eso, porque mira como dice San Pablo en el versículo 9, dice, como ya se lo he dicho, y ahora se lo repito, eso es para ver lo serio que es este asunto, dice San Pablo, como ya se lo he dicho en una ocasión, y ahora se lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente, un evangelio que no traiga consigo la Eucaristía, un evangelio que no traiga consigo el acompañamiento de la Santísima Virgen María, un evangelio que no traiga consigo una iglesia santa en el Señor, si alguien le predica un evangelio diferente a ese, dice San Pablo, maldito sea, bendito sea Dios. ¿Por qué el Padre, nuestro Creador, es tan radical, es tan directo y tan fuerte con sus palabras? Bendito Dios. Porque si nos dejamos de seducir por falsos pastores, entrando a un evangelio diferente, un evangelio light, un evangelio suave, hermanos y hermanos, eso no son cosas de Dios. Bien lo dice Jesús. El reino de los cielos está sufriendo violencia y solamente los valientes se apoderan de él. O sea, que para nuestra salvación no es un asunto de que yo ponga en práctica la fe a mi manera, lo que yo crea, lo que yo considere. No, la fe más bien es creer en Cristo por encima de nuestras dificultades, por encima de nuestras deficiencias, bendito Dios.
La fe verdadera es aquella que nos lleva a creer en Cristo, no importando que yo sienta, no importando que yo sienta bonito, que no sienta bonito, o que me sienta cómodo aquí. No, no, no es un asunto humano, es un asunto de fe que nos lleva a conocer la presencia de Dios. Y podemos llegar hasta ella si permanecemos, Espíritu Santo, si permanecemos firmes en el camino de la gracia. Bendito sea Dios. Porque es precisamente allí donde todos unidos en un solo rebaño, en un solo pueblo, nos llenamos de la gracia de Dios y también le damos gloria y alabamos eternamente a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el mismo San Pablo en Efesios 3:20. A Cristo Jesús se le da toda la gloria en la iglesia, en su santa y única iglesia, eternamente. No en tu casa, como muchos creen, interpretando la cosa de una manera errada. Yo no voy a la iglesia, yo oro en mi casa. Yo no voy a la iglesia porque yo hago esto. Yo no voy a la iglesia porque yo hago esto. No, hermanos, hermanas. Evidentemente hay una comunicación poderosa en ti, en nuestro Señor Jesucristo, en la casa, en tu habitación, sí. Pero esa fe que tú allí manifiestas, esa conversación con Dios que tú allí manifiestas en casa, es para que tú salgas con más fuerza a cumplir lo que dice la palabra. Es para que tú salgas con más fuerza, bendito Dios, a llenarte de su presencia gloriosa a través de su santa iglesia y a través de las diferentes comunidades que surgen de esa única iglesia, permaneciendo en una misma fe, en un mismo espíritu, en un solo bautismo. Dios te bendiga y te fortalezca siempre.